Buenas tardes. En este video vamos a introducir un nuevo concepto muy relacionado con herencia, la redefinición de métodos. La clase Coach hereda el método toString de la clase Robot. Sin embargo, si queremos mostrar el estado interno de un objeto de clase Coach, necesitamos redefinir el método toString en la clase Coach. La clase Coach va a definir entonces un método toString con exactamente la misma asignatura que el método toString definido en la clase Robot. Esto es, retorna un resultado de clase string y no incluye ningún parámetro. Nuestra expectativa es que cuando un objeto de clase Coach reciba el mensaje toString, retorne una cadena de caracteres que concatene los valores de 5 atributos, los 4 que son comunes a cualquier robot y el quinto que es el atributo de instancia específico de un objeto de clase Coach, esto es, asistidos. El método toString de la clase Coach envía el mensaje toString a la clase Robot. Esto es, la palabra reservada super, utilizada en la clase Coach, nos dice que el método toString va a ser recibido por la clase padre de Coach. El resultado que retorne se asigna a la variable local S de clase string. ¿Qué valor debe retornar el método toString de la clase Coach? Los valores de los 5 atributos de instancia que caracterizan a un objeto de esta clase concatenados, es decir, la cadena de caracteres que acaba de asignarse a S concatenada al valor del atributo de instancia asistidos. El método toString en la clase Coach redefine al método toString definido en la clase Robot. Cuando el objeto ligado a la variable C reciba el mensaje toString, Java busca como siempre un método con ese nombre dentro de la clase del objeto, en este caso Coach. Ahora existe una definición del método toString en la clase Coach, por lo tanto, este es el servicio que se ejecuta en respuesta al mensaje y en consola aparece la concatenación de los 5 atributos de instancia que caracterizan a un objeto de clase Coach. Una clase derivada puede redefinir entonces un método definido en su clase padre o en cualquiera de sus clases ancestro, siguiendo la jerarquía de herencia. Un método se redefine si en una clase derivada se especifica otro con el mismo nombre, el mismo tipo para el resultado y el mismo número y tipo de parámetros. Decimos que el método en la clase derivada deroga al método de la clase ancestro.